Esta es la nueva generación del Volkswagen Tiguan, nuevo diseño, nuevo interior con mucha más tecnología y un amplio abanico de motores, desde etiqueta C sin electrificación hasta etiqueta Eco con microhíbridos y etiqueta 0 con híbridos enchufables que mejoran y mucho en esta generación. Así que nada, vamos a verlos en detalle, aprovechad, disfrutad del vídeo, darle me gusta y suscribiros, que empezamos. Este es el canal de Soy Motor Coches, con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C. Hola, soy Martín Muñoz de soymotor.com y hoy hemos venido hasta Sevilla, hasta Andalucía, para conocer el nuevo Volkswagen Tiguan, la tercera generación del segundo SUV más grande de la familia de Volkswagen, que recordemos que empieza con el T-Cross de 4,10 metros, sigue con el T-Roc de 4,23 metros, luego está el subcoupé, el Taigo de 4,27 metros y entonces damos un gran salto de 4,54 metros hasta este coche que tenemos aquí, el Volkswagen Tiguan, que en esta generación es 3 centímetros más largo. Y si esto se os queda pequeño y necesitáis más, pues tenéis el Touareg, el Volkswagen Touareg de 4,90 metros, que es el SUV más grande. De momento no se ha presentado, pero en la generación anterior estaba el Tiguan Allspace de 4,70 metros con 7 plazas, quién sabe si va a acabar llegando durante la generación, pero sea como sea, de momento 4,54, el Tiguan es un coche para familias, para gente que necesita coches con espacio y es un auténtico éxito. Desde que se presentó la primera generación en 2007 y la segunda en 2016 se han vendido más de 7,5 millones de unidades en todo el mundo. Y ahora llega el momento de la tercera, que se presentó en junio de 2023, está a la venta desde finales de año y hoy la vamos a ver en detalle. Lo primero es hablar de proporciones, porque ahora el Volkswagen Tiguan en esta tercera generación se ha alargado, es 3 centímetros más largo, 4,54, pero el ancho es igual que la segunda generación, 1,84 m, y la altura es igual, 1,67 m, solo tiene estos 3 centímetros de longitud que repercutirá en el espacio del interior, en el espacio del maletero. Y el diseño cambia y mucho, y de alguna forma se acerca a las líneas de los Volkswagen eléctricos. Es el lenguaje de diseño que vimos debutar con el ID3, con el ID4 y que poco a poco vamos viendo como Volkswagen, cuando renueva sus modelos de combustión, también acaba adaptando. Es el caso con el nuevo Tiguan, lo vemos por ejemplo con los nuevos faros. Los faros son de LED en todas las versiones, son de LED de serie, son más planos, están unidos por una franja completamente horizontal. Estos faros de LED en todas las versiones, que pueden ser mejores con los opcionales. A partir del segundo nivel de equipamiento hay un asistente antideslumbramientos y en el nivel más alto de equipamiento, que es este, el R-Line, tenemos la estrella de la casa, los faros matriciales IQ Light, que son la mejor opción para iluminar curvas, intermitentes dinámicos, podemos controlar mucho mejor el foco lumínico, solo está con el nivel de equipamiento más alto. No es el único cambio, la parrilla también cambia, la parrilla ahora es bastante más baja, las aperturas de la refrigeración quedan también un poco más laterales y de alguna forma todo contribuye a asemejarse al lenguaje de diseño, como decíamos, de los coches eléctricos, lo único que con motor de combustión. Las llantas de serie tienen 17, 18 o 19 pulgadas en función del nivel de equipamiento que escojamos. Si queremos unas llantas más grandes de 20, también las podremos escoger en los niveles más altos, pero eso ya será un opcional. Y en la zaga el gran cambio son las luces de LED, que ahora vemos que aprovechan toda la anchura del vehículo con esta gran franja horizontal. En los niveles superiores de equipamiento también son IQ Light, como delante, pero las luces no son el único cambio. El diseño del paragolpes es distinto, el diseño del difusor es distinto, y entre que el coche es más largo, esos 3 centímetros, y todos estos cambios exteriores, estamos hablando de que ahora el coche es más aerodinámico. El coeficiente de resistencia se reduce de 0,33 a 0,28 y eso va a repercutir en el consumo, porque un coche más eficiente necesita, obviamente, menos combustible. Y el maletero también crece, con esos 3 centímetros extras de longitud, el maletero crece ahora 37 litros en total y llega a 652. Muy bien, ahora estamos dentro del nuevo Volkswagen Tiguan y ya veis que es muy distinto a la segunda generación. Mucha tecnología, muchas pantallas, de hecho ahora deberíais estar viendo imágenes de cómo era la segunda generación y seguro que la comparación es bastante evidente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En primer lugar, una pantalla digital de 10,25 pulgadas, que es el panel de instrumentos. 10,25 pulgadas, es de serie, está en todas las versiones del nuevo Volkswagen Tiguan, siempre vamos a tener la misma pantalla. Se ve muy bien, los marcos son bastante gruesos. Eso veremos si quizá en un par o 3 de años, cuando toque actualizar el coche, quizás sea una de las cosas que sí que cambien. También podemos tener un head-up display, pero es opcional.
Y luego tenemos la pantalla de infoentretenimiento de serie 12,9 pulgadas, opcional 15 pulgadas, que es la que tenemos nosotros aquí. Y el Head-Up Display y la pantalla de 15 pulgadas son un opcional que va junto y que está disponible en el acabado R-Line. Va a costar algo más de 1.300 euros y vais a tener toda la tecnología conjunta. Debajo de las pantallas que encontramos, pues unos controles bastante accesibles para controlar el climatizador, controlar el volumen. Todo esto va en línea con la política de Volkswagen de estos últimos 2-3 años de intentar desaturar las pantallas, intentar incorporar botones físicos para que las cosas sean más fáciles de gestionar, y lo podemos ver aquí. Se echa en falta algo de tacto áptico, porque no es el caso. Sí que hay una acústica, hay un feedback, pero si tuviera tacto áptico ya sería formidable. Y a partir de ahí, pues vamos bajando en la consola central, y aquí hay una cosa que echamos de menos, que es el cambio de marchas. El cambio de marchas desaparece de la consola central y se traslada al volante. Ahora es una palanca, una simple palanca que encontraremos en el lado derecho del volante. ¿Y por qué ha hecho esto Volkswagen? Porque el nuevo Tiguan en todas las versiones es completamente automático, es cambio automático en todas las versiones, y entonces aquí la lógica es obvia. Si sabes que solo vas a tocar la palanca del cambio para poner marcha adelante, marcha atrás, no necesitas bloquear un espacio en el túnel central, lo puedes poner con una palanquita y liberas ese espacio para otras cuestiones. Detrás del volante también encontramos dos levas, entonces es un cambio automático, pero podemos bajar, podemos subir de marcha de forma manual, jugando en este caso con las levas. Entonces la consola central no tiene el cambio, queda mucho más despejada, y en su lugar encontramos esta superficie de carga por inducción para teléfonos móviles. Caben dos teléfonos perfectamente, y hay que decir que esto tampoco es de serie. Esto es un opcional de unos 1.300-1.400 euros en el acabado R-Line, que es el acabado más alto de todos. Ahí sí que lo vamos a encontrar de serie. Y una de las novedades también de esta tercera generación de Tiguan es este control selector con una pantallita OLED en la sección superior. Esta pantallita nos muestra un icono. El dibujo no es un capricho, porque este control es multifunción. Nos permite controlar el volumen, pero si hacemos clic también nos permitirá controlar el modo de conducción e incluso la luz ambiental. En el acabado R-Line esta luz ambiental la vamos a ver, por ejemplo, en este panel del salpicadero. Cuando tenemos luz a nuestro alrededor, cuando es de día no lo vemos, pero si es de noche, si pasamos por un túnel, estos puntitos blancos se van a iluminar del color que digamos. También lo encontramos en los paneles de las puertas, un detalle muy premium, pero solamente en el acabado R-Line, de modo que esa es una de las grandes novedades. Esta es la versión R-Line, que es el tope de gama y es la que tiene los asientos tipo bucket con el reposacabezas integrado. Esto solamente está en el R-Line, el acabado tope de gama. El resto de versiones tienen asientos convencionales. Y si esto se os queda corto, tenéis que saber que podéis ir incluso más allá, porque hay un paquete de cuero que cuesta unos 2.500 euros, que añade funciones de masaje. Normalmente tiene 3, pero puede tener hasta 8. Introduce también función de memoria para la posición del asiento del conductor, y también introduce asientos calefactados y ventilados, y lo podéis incluso programar. Podéis decir, por ejemplo, que cuando la temperatura baje de 10 grados se encienda automáticamente el calefactado de los asientos, y lo mismo si hace calor. Si pasa de 25, que se encienda la ventilación de los asientos. Esto cuesta unos 2.500 euros en R-Line, y estas funciones de masaje y calefactado también las encontraremos en otros niveles de equipamiento, pero ahí el opcional es más caro, cuesta unos 3.400 euros. Y en las plazas traseras hay mucho espacio. El Tiguan decíamos que ganaba 3 centímetros, ahora hace 4,54 y hay mucho espacio. Yo paso de 1,80 m, la posición del conductor está ajustada a mi altura y podéis ver que me caben perfectamente las piernas. No me importaría lo más mínimo hacer viajes largos de pasajero en este coche, porque hay espacio más que suficiente. A partir de ahí, ¿qué tenemos más aquí? Tenemos un techo solar espectacular, el límite queda justo detrás de nuestro campo de visión, entonces la ilusión desde aquí detrás es de que es completo, es espectacular. Y aquí en la sección central, ¿qué encontramos? Encontramos climatizador, encontramos aquí las salidas del flujo del aire. Esto es una pequeña pantallita, aquí veremos la temperatura, y cuando el coche está en marcha podemos enfriar o calentar el aire que llegue a las plazas traseras, y también encontramos un par de salidas USB-C. Y si solo van 2 personas en la segunda fila, pues entonces podemos usar el reposabrazos, que lo tenemos aquí, y si queremos beber bebidas o lo que sea, pues ahí lo tenemos, ahí lo llevamos puesto. Y un detalle curioso, en las ventanillas traseras encontraremos un tigre y una iguana, justamente los dos animales que dan nombre al Volkswagen Tiguan.
Y hablemos de motores porque el nuevo Tiguan viene con muchas motorizaciones y aquí todo se reduce a dos preguntas, que es cómo lo vayáis a usar, es decir, qué tipo de conductor sois, y también cuánto os queréis gastar. Porque el nuevo Tiguan tiene motores con etiqueta C, motores sin electrificación, hay dos versiones con tracción a las 4 ruedas, que es un gasolina de 204 caballos de potencia y un diésel de 193, y luego está esta unidad que tenemos aquí. Este es el diésel de 150 caballos de potencia, es tracción delantera y es la unidad idónea, es el motor idóneo si vamos a hacer mucha carretera porque es el mechero, consume 5,4 litros a los 100. Luego también tenemos etiqueta eco, tenemos los microhíbridos que se llaman ETSI y también son nuevos de esta generación. Estamos hablando de un motor de 1.5 con un sistema de 48 voltios y estamos hablando de una primera opción de 130 caballos de potencia que consume 6,1 litros a los 100 y uno de 150 caballos de potencia que consume 6,9 litros a los 100. Consumen un poco más que el diésel, pero tienen la etiqueta eco. Y luego están los híbridos enchufables que se llaman e-hybrid y que mejoran y mucho en esta tercera generación. Antes tenía 245 caballos de potencia, ahora hay dos híbridos enchufables, 204 y 272 caballos de potencia, con un motor de 1.5 litros que se combina con un motor eléctrico de 116, entonces en función de si tenéis el híbrido enchufable de 204 o 272, el motor de gasolina va a rendir más, pero aquí es donde está la gran novedad. La batería prácticamente se duplica, la capacidad de la batería pasa de 9,9 kilovatios hora de capacidad a 19,7 kilovatios, y esto afecta de lleno a la autonomía porque pasamos de poder hacer unos 50 kilómetros en modo eléctrico a un máximo de 125, entre 115 y 125 en ciclo combinado, en función de versión y equipamiento, pero si solo lo vamos a usar en ciudad, hasta 150 kilómetros. Y no solo eso, sino que además la carga es mejor. La corriente alterna, la potencia de la corriente alterna pasa de 3,4 kilovatios a 11 kilovatios, se equipara básicamente con muchos coches eléctricos, y la corriente continua, que es la que encontraremos si estamos de ruta por carretera, es de hasta 50 kilovatios de potencia. Así que con estos 125 kilómetros de autonomía estamos hablando de un híbrido enchufable mucho más útil. Si vivís cerca de una gran ciudad y tenéis que ir a la oficina de lunes a viernes, pues no usaréis el motor de gasolina durante la semana. Incluso con esos 125 kilómetros de autonomía es que las escapadas del fin de semana a veces las puedes hacer directamente con el motor eléctrico. Y al final con la carga de 50 kilovatios bastará con desayunar y que los niños jueguen un poco y podrás circular totalmente eléctrico sin usar el motor de gasolina. Eso, claro está, a menos que seas una de esas personas que se compra los híbridos enchufables por la etiqueta cero y luego vas con la batería al 0%, que os conocemos a todos, pero los híbridos enchufables, si se usan bien y sobre todo cuando son tan capaces, estamos hablando de máquinas muy útiles. La transmisión es automática en todas las versiones, transmisión DSG, 7 velocidades en la etiqueta C, 7 velocidades en la etiqueta Eco, la etiqueta 0 tiene 6. Y de momento no hay noticias del Tiguan R. El Tiguan R, que en la segunda generación tenía 320 caballos de potencia, de momento no lo tenemos aquí, pero démosle tiempo que esta generación acaba de debutar y ya habrá momento para eso. Muy bien, y ya estamos al volante del nuevo Volkswagen Tiguan. Esta unidad en concreto es la motorización diésel de 150 caballos de potencia, es el tracción delantera, es la unidad para hacer carretera porque es la que consume 5,4 litros a los 100 y hay que decir que es muy silencioso. El ruido aerodinámico es muy aceptable, ahora mismo en una carretera nacional a 90 km por hora el ruido es muy bajito, pero incluso en autopistas a velocidades de 110-120 es muy tolerable. Y el motor diésel, una cosa que tiene buena es que el motor también revoluciona bajito, lo tendremos entre las 1500, 1800 revoluciones en todo momento y en esas condiciones es un coche realmente silencioso. En las versiones de gasolina, obviamente, si forzamos un poco el motor de gasolina, pues obviamente va a revolucionar un poquito más y hará un poco más de ruido, pero en todo caso sigue siendo unos márgenes muy aceptables. La suspensión tiene un punto de rigidez que está bien, es confortable, es muy confortable, pero si queréis una suspensión un poco más suave, un poco más blanda, tenéis que saber que algunas versiones del Tiguan también lo pueden incorporar como opción. De hecho, en los híbridos enchufables está de serie y luego hay un par de versiones que tienen de opcional una suspensión adaptativa de doble válvula con hasta 15 posiciones distintas. Es de serie en los híbridos enchufables, es opcional en el microhíbrido de 130 caballos y el diésel de 150, que es esta unidad en particular, y ahí vamos a tener 15 posiciones de ajuste, eso se hace en la pantalla central, de tal modo que podemos encontrar el punto de suspensión que queramos y creamos más confortable para acabar de hacer la conducción a nuestro gusto.
Y algo interesante del nuevo Volkswagen Tiguan es la conducción semiautónoma Travel Assist, que viene de serie en el acabado más alto, el R-Line, en el resto es un opcional, y básicamente bebe de 3 sensores delanteros, 2 sensores traseros y una cámara, y combina el control de crucero adaptativo con el mantenimiento de carril, básicamente para que el coche controle por sí mismo los pedales y el volante y nosotros podamos ir un poco más relajados. Sí vamos a tener que mantener las manos en el volante porque si no el sistema nos va a avisar, pero nos va a permitir descargar un poco el estrés de la conducción. Entonces, para activar lo que hacemos, primero vamos al volante, le damos al botón Mode, ahí vemos las distintas opciones, seleccionamos el Travel Assist con el OK, ahí lo tenemos, y ahora cuando le demos al botón Set se nos va a activar y nos va a mantener la velocidad que queramos. Entonces ahora mismo, por ejemplo, vamos a 100 por hora, podríamos ir a 120, aceleramos un poquito para ponernos en 110, ahí lo tenemos, y ahora al darle el botón Set, ahí tenemos. Si queremos recuperar el control, pues con darle el botón cancelar o pulsar el freno lo vamos a hacer al acto. Y esto que estáis viendo es el Park Assist Plus en acción. El Park Assist es capaz de detectar las plazas libres de aparcamiento en la carretera y hacer que el coche aparque en ellas sin que nosotros intervengamos. Entonces, ¿cómo funciona esto? En la pantalla central veremos aparecer la plaza disponible, nos aparecerá un botón de iniciar y si hacemos clic es que estamos aceptando que queremos aparcar ahí y a partir de ese momento nosotros ya no controlamos el coche. El coche controla los pedales y controla también la dirección y hará todas las maniobras necesarias para llegar hasta su aparcamiento. Si pisamos el freno, sin embargo, sí que lo vamos a poder detener, de modo que podemos supervisarlo con las cámaras y frenar un poco antes, incluso si es lo que queremos. Tenemos que confiar en el sistema, a veces apura un poco más de lo que podríamos prever, pero funciona. Y el Park Assist también funciona de otra forma, que es capaz de recordar hasta 50 metros de recorrido, de modo que si siempre aparcas en la misma plaza, el coche recordará el recorrido la primera vez que lo hagas y a partir de ahí simplemente lo repetirá, no tendrás que hacerlo tú. Y hablemos de precios, que son bastante complicados. Ya habéis visto que hay muchos motores, hay mucho equipamiento, hay muchos opcionales, entonces los precios también cambian bastante, pero primero os doy la versión corta y luego entramos en los detalles. El Tiguan más barato de todos es el microhíbrido de 130 caballos de potencia, sin descuentos cuesta 39.180 euros, con las promociones actuales 33.700. Luego viene el diésel de 150 caballos de potencia etiqueta C, es esta unidad que tenemos aquí, es la que consume 5,4 litros a los 100, sin descuentos cuesta 42.570 euros, pero con descuentos y promociones la tendremos por debajo de los 37.000. Y el primer híbrido enchufable, que tiene 204 caballos de potencia, 125 kilómetros de autonomía, sin descuentos, 51.850 euros, con las campañas de Volkswagen, con el plan Moves, con todo lo que le puedas echar, 38.200 euros de precio. Y aquí es donde se empieza a complicar, porque os he dicho que el microhíbrido de 130 caballos cuesta 39.180 euros. Entonces, ¿cuánto cuesta el de 150 caballos? Pues hay una pequeña complicación, que no lo tenemos en el nivel de exceso de equipamiento, lo tenemos en el segundo. Y ahí hay un incremento de costes de unos 3.000 euros. Ahí el de 130 caballos ya no son 39.180, ya son algo más de 42.000, y el microhíbrido de 150 va a costar 43.440 euros. En ese nivel de equipamiento ganamos unas llantas de 18 pulgadas en vez de 17, ganamos un sistema de cierre y arranque sin llave, control de crucero adaptativo, un mejor climatizador, las luces de asistencia antideslumbramiento y el Park Assist Plus. Y todo este equipamiento también lo podemos montar al diésel de 150 caballos, pero entonces ya no son 42.570, entonces son unos 3.000 euros más, 45.700 euros. Y entonces los híbridos enchufables, el de 204 caballos, 51.850, el de 272 solo está en el acabado R-Line, el más caro de todos, entonces ahí va a haber un incremento. De hecho, el incremento en ese nivel de equipamiento es de casi 7.000 euros. El de 204 caballos, en vez de 51.850, nos va a costar unos 58.500 euros y 3.300 euros más y tendremos el precio del híbrido enchufable de 272 caballos, que va a costar 61.810 euros. En el acabado R-Line tenemos los faros LED matriciales IQ Light, las llantas son de 19 pulgadas y ganamos los asientos tipo bucket, el volante deportivo y también la tecnología Travel Assist de serie, que en el resto de opciones es un opcional.
Y recordad que hemos dicho que había dos versiones con tracción a las 4 ruedas, una gasolina de 204 caballos y un diésel de 193. El gasolina aún no está a la venta, se va a poner a la venta a finales de este mismo año. El de 193 solo está con el acabado R-Line, el más caro de todos. Y en ese acabado R-Line, el de 150 caballos, el diésel de 150 caballos, ya no cuesta 42.570 euros, va a costar 10.000 euros más, unos 52.500. Sumémosle unos 4.500 euros y tendremos el diésel con tracción total de 193 que cuesta 57.000 euros. Así que resumiendo, 39.180 euros por el microhíbrido, con los descuentos actuales son menos de 34.000, el diésel está en unos 42.570 euros y el híbrido enchufable a partir de 51.850, pero con el plan MOVES y todos los descuentos de Volkswagen se queda en 38.200 euros. El Volkswagen Tiguan, que ya veis en esta tercera generación, se renueva por completo, nuevo diseño, nuevo interior y muchísimos motores con todo tipo de etiquetas. Y si echáis en falta un coche eléctrico, pues ahí está el Volkswagen ID.4. Así que nada, decidnos en los comentarios qué os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo.